Hola, ¿cómo estás? En esta presentación vamos a abordar una clase de matemáticas financieras que nos pregunta dónde invertir, where to invest. Eh, una parte de la presentación está en inglés porque es una presentación diseñada y personalizada para Majito, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero no hay problema. Vamos a abordar las diferentes versiones de la inversión y dónde podemos hacer las inversiones, además de una pequeña reestructuración y comparación entre los conceptos en inglés o en Estados Unidos y los que actualmente tenemos disponibles en México, que son proporcionales. También vamos a hablar de los tipos de cuentas bancarias más comunes en México, como las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas de nómina, las cuentas sanas. Entonces vamos a empezar. Como comentaba, esta es una clase bilingüe de matemáticas financieras abordadas en un enfoque de inversión. Bueno, vamos a empezar con qué vamos a aprender en esta lección. Definitivamente sobre los conceptos más destacables para inversión, es una parte. También determinar cuál es la mejor manera de invertir tu dinero acorde a tus necesidades financieras y si hay alguna manera de llamar o performar o incluso accionar estas formas de inversión en México. Y para llegar al fondo de este tema vamos a abordar cada una. Me gustaría empezar con los objetivos comunes, que pues deben de ser incrementar tus ingresos vendiendo cosas que realmente no necesitamos, em, venderlas en el trabajo, en la escuela o incluso en tu barrio o en tu bloque, tu colonia, tu zona. Puede generarte un ingreso extra porque lo que tú consideras basura puede que sea una experiencia para algo más, para alguien más, perdón. Entonces no estarías vendiendo basura, sino que estarías vendiendo experiencias a el producto que estás facilitándole a la persona. Desde el momento en el que tú inicias con el mercadeo para la facilitación de todos estos productos que tú considerabas basura, vas a tener sobre todo un alcance mayor. Dar conocimiento y acceso al mercado y herramientas de mercado que nos ayudan a entender las demandas de mercado que suelen surgir. Todo esto con el objetivo común de tener una libertad financiera. Quiero agradecer y destacar que Gemini nos ayudó a hacer esta presentación con algunas imágenes. Así es. Eh, Aquí también podemos ver a Gemini, pero bueno, la mejor manera de obtener dinero siempre es teniendo múltiples ingresos, siguiendo ciertos criterios o reglas. Al final, la manera en la que tú haces dinero importa muchísimo porque es lo que más ocupa tu día generalmente. Si tú vas a un trabajo que no te gusta, pues seguramente no te va a gustar obtener dinero de ese trabajo o no va a ser suficiente. Vender algo que te motive a seguir, básicamente. Si vendes un servicio, si vendes tus servicios ante una empresa, pues que esta misma empresa o tú a través de los recursos y posibilidades que te da la empresa puedas tener una motivación para seguir yendo, me parece muy importante. Eh, Detenerse y repensar la idea de volver a comprar o comprar y seguir comprando cosas innecesarias como una suscripción a una plataforma que realmente no utilizas, podría ser una cosa innecesaria a la que deberíamos de replantear si es que debemos o no seguir comprando o adquiriendo. Invertir el dinero que no puedes trabajar en el presente también me parece muy importante para obtener dinero, porque si yo tengo mi dinero debajo del colchón, pues yo sé que en un mes o 2 meses ese dinero no va a valer realmente lo mismo que cuando empecé a ahorrarlo. Y si sé que es dinero que no puedo utilizar para abrir un negocio o revender cosas necesarias, eh, lo más recomendable pues siempre es invertirlo, aunque no puedas trabajarlo en ese momento.
para que el trabajo o el dinero se trabaje a sí mismo y puedas llegar a algún acuerdo con alguna empresa que trabaje el dinero por ti y te dé rendimientos, o en este caso, intereses, que es de lo que vamos a hablar. Tomar clases de matemáticas financieras conmigo pues también sería algo muy valioso e importante durante este proceso, por eso también lo destaco aquí. Y pues tener tu propia pequeña empresa está genial. Si tienes acceso a ese privilegio, tómalo. Si es que tienes el tiempo para destinar y todo lo que conlleva. Entonces aquí vemos varios términos. Investment. ¿Qué es investment? Pues inversión, invertir. Savings. Savings es ahorro. Income, ingresos. Side hustles es básicamente buscar una vivienda accesible. Em, Tomar ventaja de las necesidades de las personas o necesidades que tú observas en las demás personas me parece crucial. Por ejemplo, ahorita que se viene el mundial, pues seguramente va a haber mucha gente que necesite, como es por junio, julio, va a haber mucha gente que necesite comprar paraguas, que necesite comprar mm, impermeabilizantes. Todo lo que te ayuda a prevenir catástrofes por las lluvias es una manera de tomar ventaja de las necesidades de las personas porque al final crean esta necesidad a partir de que no saben administrar sus propios recursos. Em, También estar al tanto de lo que es nuevo y popular para ir acorde con el mercado. Obviamente no vas a vender la bubus porque sabes que estarías vendiendo basura. Esto obviamente depende de cada persona. Voy a hacerle aquí un zoom por si quieres tomar captura. Y pues bueno, tenemos aquí una pequeña imagen alusiva. Siempre es importante invertir en ti, porque pues tú eres la máxima y más poderosa máquina de hacer dinero en tu día a día. Ahora vamos a hablar de los tipos de inversión, tipos de cuentas y tipos de cuentas de estado para la inversión. Y aquí es la parte donde switchamos o cambiamos a mexicano. Gracias por permanecer estos 7 minutitos en la línea. Ahora va a ser todo mucho más fácil de entender. Vamos a empezar con los bonds o bonos. Y este es un instrumento de deuda que básicamente explica esta relación que existe cuando tú vendes o rentas tu dinero a otras personas y obtienes intereses periódicos en un cierto plazo. Al final las matemáticas financieras explican cómo es que el dinero se comporta a través del tiempo, entonces cuando tú recibes de vuelta tu capital, asegúrate de que estás generando o que vas a obtener un poco más además de lo que ya estás prestando, que sea proporcional a la inflación actual, que en México es un poco menos del 4%. Esto lo voy a destacar aquí porque esta es la inflación actual. Pero como sea, siempre tienes que estar informado de cuál es la inflación. Eh, y justo es lo que nos dice la imagen. Cuando compras un bono, le estás prestando dinero a una entidad como un gobierno o una corporación por un periodo de tiempo determinado. A cambio, ellos prometen devolverte el dinero completo al final del plazo y pagarte intereses periódicos mientras tanto. Estos intereses se los pueden pagar al final del periodo, lo que se conoce como una anualidad, o durante el periodo de préstamo. Y ahora vamos a explicar un poco sobre los rates. ¿Qué son los REITs? Pues estas son las siglas en inglés para Real Estate Investment Trust, que son básicamente empresas que poseen, operan o financian bienes raíces que generan ingresos. En español serían como los fideicomisos de inversión en bienes raíces. Su función principal, como bien lo explica la diapositiva, es permitir que cualquier persona invierta en grandes carteras de propiedades inmobiliarias, como centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles o naves industriales, de la misma manera en que se invierte en cualquier otra industria, comprando acciones en la bolsa. ¿Cómo funciona? Pues es un modelo de negocio bastante sencillo, pero muy potente para el pequeño inversionista que eres tú. ¿Por qué? Porque existe una agrupación del capital. El REIT reúne el dinero de muchos inversionistas para poder trabajarlo en esta industria inmobiliaria. Hay una adquisición de activos constante, que es la compra o desarrollo de grandes propiedades, y a su vez también hay generación de rentas, porque se alquilan estos espacios a inquilinos que pueden ser empresas o personas.
Hay una distribución de utilidades y bueno, esto es especialmente en Estados Unidos, que por ley los REITs deben de repartir al menos el 90% de su beneficio neto entre los accionistas en forma de dividendos. Y pues, ¿qué son los dividendos? Eso ya lo estaremos viendo en una asesoría a futuro, porque esto ya es hablando más de trading y de toda esta parte de la inversión en acciones más a profundidad con stocks, equities y todo esto. También lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, los tipos de rates más comunes son los equity rates de capital y que son básicamente los dueños de propiedades físicas y que ganan dinero de las rentas, ¿no? Como quien te renta el espacio donde vives o incluso el mismo Infonavit que te vende la casa donde vives. También existen los mortgage rates, que son en rates o hipotecarios, que no son dueños de edificios, sino que prestan dinero para bienes raíces o compran hipotecas, como estos remates bancarios. Ganan dinero de los intereses que genera la deuda o que va generando la deuda, y de hecho se puede ver en deudas como de Mercado Pago o de Nu, donde tú dejaste de pagar y hay un grupo financiero que compra la deuda y es quien te va a cobrar a ti, pero pues en realidad la deuda está saldada ante el financiador principal de la deuda. También existen los modelos híbridos, que es una mezcla de ambos. Hay otro concepto que no quise agregar aquí porque pues no es tan importante y realmente no existe en México, que son los fibras. La diferencia clave es que si estás en México o en España, es probable que escuches otros términos que son esencialmente lo mismo, pero bajo leyes locales. Los fibras se dan bastante en México porque son fideicomisos de inversión en bienes raíces, que son el equivalente exacto en el mercado mexicano, como el Fibra 1, Fibra Monterrey. En México deben repartir al menos el 95% de su utilidad. Esta es su utilidad neta. También existen en España los SOCIMIs, que son sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que funcionan igual con beneficios fiscales a cambio de repartir dividendos. Entonces, los REITs es igual a los fideicomisos o las fibras en México. La ventaja de invertir en ellos es que son accesibles porque puedes ser dueño, entre comillas, de un centro comercial con lo que cuesta una acción, unos cuantos dólares o pesos. Por ejemplo, podría ser dueño de Mítica, ¿no? El que está en Coyoacán, Ciudad de México. Eh, en lugar de comprar todo el edificio, compras una pequeña parte. Podrías decir, compré 1 metro cuadrado y pues eso es lo que tengo de la empresa y lo que genere en dividendos, o más bien lo que genere en un año, el 90% o al menos el 95%, dependiendo el acuerdo al que tú llegues con la empresa, pues es tuyo en cuanto a utilidades. Y el otro 5% pues es de la empresa. Hay mucha liquidez. A diferencia de una casa física que tarda meses en venderse, las acciones en REIT se venden en segundos en la bolsa. Siempre va a haber quien quiera comprar REITs porque pues es más rentable y es un negocio cíclico. Podemos ver aquí a GBM, que es de los principales vendedores, el grupo bursátil mexicano es de los principales vendedores de REITs, lo que se conoce como fideicomisos, porque ellos tienen grupos de ETFS que vamos a ver más adelante, que es básicamente grupos de acciones que tú puedes comprar, y en vez de comprar una acción a 100 pesos, compras 100 acciones a 1 peso y tienes el dividendo. Eso es básicamente un dividendo. También tiene una protección muy valiosa contra la inflación, porque históricamente las rentas suben cuando sube la inflación, lo que protege tu dinero en la mayoría de casos. Ahora vamos a pasar con unos datos curiosos. Antes de pasar a los equities o las acciones, muchos REITs se especializan en nichos curiosos como torres de telefonía celular, centros de datos, donde vive la nube del internet, o incluso cárceles privadas. Eso es bastante curioso. Pero bueno, pasando a las equities. En el mundo de las finanzas, el término equities o equity en singular es simplemente la palabra en inglés para referirse a las acciones de una empresa o los stocks. Cuando compras equities o equities, estás comprando una participación en la propiedad de una compañía. Te conviertes en socio o dueño de una pequeña parte de ese negocio.
¿Cómo funcionan? A diferencia de los bonos, que ya vimos hace un momento, donde tú prestas el dinero al gobierno o a una empresa a cambio de un interés fijo, en las equities tú eres copropietario. Esto implica dos formas de ganar dinero. La primera es a través de la apreciación capital. Estábamos hablando sobre la apreciación del capital. Si compras una acción a 100 pesos y la empresa crece, o $100, y la empresa crece, el precio de la acción puede subir a $150 o pesos. Tu ganancia es la diferencia, porque el día de hoy tú compras en 100 la acción. Esto es lo que vale la acción de la empresa, pero tiene un posible o probable crecimiento de que en 2 o 3 años valga esto, 150. El precio de la acción sube y quien la vende, pues tú, porque tú eres dueño de la acción. Esa es la diferencia principal entre los bonos, porque pues no es un interés fijo ni un interés compuesto, es realmente algo que tiene bastante riesgo. Bastante riesgo porque podrías no obtener la ganancia y que la empresa quiebre después de unos años y que tú veas cómo tu dinero va perdiendo pues dinero. Entonces, si no está regulada o no es una empresa legítima, de una buena relevancia, como por ejemplo Bimbo, Grupo Bimbo podría ser, no es una recomendación, pero pues es una empresa que constantemente está creciendo y que sigue creciendo, a partir de darle buenas condiciones laborales a sus empleados y además pues de tener mucha presencia. Si yo compro hoy, por ejemplo, una acción de Bimbo y el día de mañana la quiero vender y cuesta un poco más, unos pesos más, pues es bueno porque al final voy a obtener un poco más de dinero a partir de que invertí ese dinero. Sin embargo, esto no va acorde a la inflación, no hay una regulación, no es como las SOFIPOS, que al final hay una aseguradora detrás que está protegiendo tu dinero. Aquí en realidad pues hay bastante riesgo. Y obviamente con las acciones tú obtienes un certificado de que eres parte o copropietario de la empresa. ¿Cuántas acciones tendrías que comprar para ser el CEO o algo importante dentro de la empresa? Pues más de la mitad. Ahora vamos a pasar con lo que más llega a ofrecer GBM, que son los ETFs. Es un paquete o canasta de inversión que cotiza en la bolsa, igual que una acción, pero en lugar de comprar una sola acción como las de Apple, que cuestan alrededor de 1,000 a 2,000, dependiendo de la compres y dependiendo del mercado, el día en que la compres. Pero bueno, compras un ETF que contiene pedacitos de cientos de empresas diferentes, lo que te asegura más que tu dinero no pierda tanto valor. Si es que una de esas empresas quiebra, pues aún tienes otros 99 pedacitos de otras empresas. Eso está bastante bien, porque hay ETFs de equities, donde compras un fondo que tiene miles de acciones. Y pues bueno, esta es la parte donde hablamos de los dividendos, porque si la empresa genera utilidades, puede decidir repartir una parte de ese dinero en efectivo a sus accionistas periódicamente, similar a lo que hacen los REITs que vimos antes. Los tipos más comunes de equities existen principalmente en dos categorías: acciones ordinarias y acciones preferentes. Common stocks es como se le conoce a los que te dan derecho a voto en las asambleas de la empresa y a recibir dividendos, si es que los hay, pero si no los hay, pues no recibes nada. Son las más volátiles, pero ofrecen mayor potencial de crecimiento. Las acciones preferentes o preferred stocks funcionan un poco como un híbrido entre bono y acción. No suelen dar derecho a voto, pero tienen prioridad para cobrar dividendos antes que los accionistas ordinarios. Bueno, el concepto nace a partir de que fuera de la bolsa de valores la palabra también se utiliza para medir la riqueza neta, como el home equity o el private equity, que el home equity es la diferencia entre lo que vale tu casa y lo que todavía le debes al banco. Es la parte de la casa que ya es realmente tuya. En un private equity es cuando grandes grupos de inversión compran empresas que no cotizan en la bolsa para reestructurarlas y venderlas más caras después, como lo que hizo Facebook con WhatsApp. Bueno, los stocks vienen siendo lo mismo, pero hay algo que sí quiero mencionar aquí y vamos a hacer un ejercicio rápido. Imagina que en una pizzería
se divide en 100 partes iguales. Cada parte es un stock. Si compras 10 partes, tienes el 10% de la pizzería. Si a la pizzería le va bien y abre 5 locales más, tus 10 partes ahora van a valer mucho más de lo que pagaste por ellas. Si la pizzería decide repartir sus ganancias el viernes, recibirás el 10% de ese dinero, y eso es lo que se conoce como los dividendos. Eh, Respecto a las ETFS, pues hay un concepto muy importante dentro de las ETFS, que es la canasta de inversión que cotiza en la bolsa, igual que una acción. En lugar de comprar una sola acción como Apple, compras un ETF que contiene pedacitos de cientos de empresas diferentes. A eso se le conoce como una canasta. Son muy populares porque tienen una diversificación instantánea de tu dinero. Con un solo clic puedes ser dueño de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y si compras un ETF que se llama BOO o SPY, voy a escribirlo aquí. Entonces hay un ETF que se llama BOO o SPY que abarca más de 500 empresas en Estados Unidos. Ok, dicho esto, algo que también es una característica es que tienen costos muy bajos, ya que son mucho más baratos que pagarle a un administrador de fondos para que elija acciones por ti. Hay una flexibilidad enorme, de hecho se hicieron muy populares a partir de la pandemia porque se compran y venden en segundos durante el horario de mercado, igual que los stocks. Si hay un comprador, también va a haber un vendedor. Es similar a cómo funcionaba la venta de plata antes, porque cuando dejaba de haber, subía mucho su valor, y cuando había mucha, bajaba el valor porque subía la demanda y había más oferta. Digamos que era proporcional y era mucho más barato comprar plata cuando había más que cuando no había, o cuando se pensaba que no iba a haber para el siguiente año. También hay ETFs de bonds, en donde tú compras un fondo que tiene miles de bonos de diferentes gobiernos o empresas. Hay ETFs de REITs, que es comprar un fondo que es dueño de muchos REITs diferentes. Así, en lugar de apostar por un solo centro comercial, inviertes en miles de propiedades a la vez. Obviamente, las inmobiliarias siempre van a estar buscando quien financie sus proyectos, así que venden ETFs de REITs y se adaptan a ese tipo de mercado para que tú puedas invertir dentro de los marcos de la inmobiliaria. Y pues bueno, pasamos a el fixed income, que pues seguramente quien vea este video no tiene posibilidad de acceder a un fixed income. Yo espero que sí, espero que este video llegue a muchas personas, pero bueno, esto es básicamente rentar tu dinero y rentar tus propiedades. Imagina que es un contrato de préstamo donde tú eres el banco. Los elementos que definen la renta fija son la preservación del capital, donde el objetivo es que te devuelvan el 100% de lo que prestaste. Hay cupones, y estos son los intereses que te van a pagar. Normalmente son intereses fijos y simples, donde tú no puedes tocar el dinero hasta que llegue la fecha de pago, donde te regresan tu dinero y además te dan un poco más de lo que tú estás prestando. Esos pueden ser mensuales, semestrales o anuales. Aquí es donde se conecta con las anualidades que hemos visto Majito y yo en anteriores sesiones. El vencimiento. El día exacto en que te devuelven tu dinero original es el día en que vence. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito, pues tienes una fecha de corte. Voy a utilizar la ilustración aquí. Tienes tu fecha de corte, ¿no? Que supongamos que es aquí. Fecha de corte. Y aquí tienes el periodo de gracia para pagar lo que acumulaste entre las dos fechas de corte. Esta y esta incluye todos tus gastos y abonos durante este periodo. En este otro periodo tú vas a poder seguir haciendo compras, pero no vas a pagar lo que está aquí. Vas a pagar hasta el siguiente periodo de corte. Y en la fecha límite de pago vas a estar pagando
lo que consumiste entre esta fecha de corte y esta otra fecha de corte. Básicamente es eso. Pero ¿qué pasa si me paso? Me paso de este día. A partir de que te pasas ese día es cuando empieza el periodo de fixed income, donde tú vas a empezar a pagar intereses fijos, simples o incluso compuestos, dependiendo del acuerdo al que tú llegaste con tu financiadora o la empresa que te está prestando dinero a través de la tarjeta de crédito, porque al final pues una tarjeta de crédito siempre es dinero prestado. Em, y ahí tú vas a empezar a generar intereses por el dinero que te prestaron si es que no lo pagas a tiempo. Ejemplos comunes de fixed income también pueden ser los CETES, los certificados de depósito o pagarés bancarios, los bonos corporativos, que es una deuda emitida por empresas privadas. En los pagarés bancarios, tú dejas tu dinero en el banco a un plazo fijo. Pueden ser 30, 60, 90, 180 días. De hecho, hay una empresa que se llama Clar que lo tiene manejado así, donde tienes una tasa de interés fijo y te dicen, en tanto tiempo tu dinero va a crecer esto. Pero además vamos a tener periodos de capitalización donde vamos a inyectar dinero a tus rendimientos y no solo a tu inversión inicial. Esto obviamente es a cambio de una tasa fija de interés. Tú das el dinero y obtienes una tasa fija de interés que puede ser anual, mensual, trimestral, dependiendo de cómo te lo manejen. Y pues bueno, sí, así es como funciona el fixed income, es otra manera de invertir tu dinero, porque al final hay activos que no consideramos como potenciales para hacer dinero porque realmente no tenemos esa visión administrativa o ese ojito para obtener dinero, pero pues claro, o sea, si tú rentas un videojuego porque tienes un Xbox y lo rentas a un amigo o un conocido, el videojuego y te lo regresan intacto, pues obviamente te van a pagar un dinero por ese activo que tú estás rentando o que estás prestando a cambio de algo más. Esto se ve muchísimo también en las rentas. El espacio que tú rentas es considerado un fixed income porque pues si se pasa de la fecha en la que tú tendrías que pagar, algunos arrendatarios tienen estas mm, penalizaciones por no haber pagado en tiempo, que al final pues también son intereses. Ahora vamos a pasar con mi tema favorito. Me gustaría abordar un poquito más sobre el fixed income, pero ya no tenemos mucho tiempo. Porque, pues bueno, vamos a definirlo rapidísimo como una categoría de inversión en la que el emisor del título se obliga a pagar cantidades de dinero por periodos de tiempo preestablecidos. Básicamente, el nombre técnico y profesional de lo que hace un bond o un bono. Se le llama fijo porque desde el momento en que inviertes ya conoces o puedes calcular cuánto dinero vas a recibir y en qué fechas. ¿Cómo funciona? Pues es lo que ya explicamos, los ejemplos más comunes también ya los explicamos. La gran diferencia entre los fixed income y los equities es el flujo del dinero, la prioridad legal y el objetivo de la inversión. Además de que existe un mayor riesgo en el fixed income porque puede que no te paguen. Y en las acciones, pues puede que no genere la empresa el dinero. O sea, el riesgo en las fixed income es generalmente bajo, a menos que el emisor quiebre. Y en las stocks o en las acciones es bastante más alto porque el precio puede caer a cero. Y puede que las acciones que tú tengas no valgan nada y que la empresa quiebre. Entonces, vamos a abordar ahora las cripto. La verdad es que me gustaría hacer un video aparte para este tema porque sí es bastante complicado. Pero es donde entramos en un terreno de las finanzas digitales, porque las equities y el fixed income pertenecen al mundo tradicional de TradFi, o tradeo financiero, o tradeo, mm, sí, que se conoce como tradicional, financiamientos tradicionales, y las cripto y las DeFi representan un sistema financiero que corre sobre tecnologías blockchain. Así es como se le llama. Es básicamente una base de datos descentralizada que nadie puede borrar o editar. Vamos a empezar explicando qué son las criptomonedas.
porque estos son activos digitales que no dependen de un banco central. Se dividen principalmente en tres tipos: Bitcoin o BTC, que es el mal llamado oro digital. Su valor principal es que solo existirán 21 millones de monedas, lo que lo hace escaso. Las altcoins, o que también se conocen como Ethereum o Solana, que son monedas de plataformas que permiten crear aplicaciones sobre ellas. No solo son dinero, sino que son la gasolina que hace que funcionen las redes. Y también tenemos las stable coins o monedas estables, que son criptos que siempre valen $1, como la USDT o la USDC, que son el puente entre el mundo tradicional y el cripto. Después tenemos la Decentralized Finance o las DeFi, que es el concepto de recrear todos los servicios bancarios tradicionales: préstamos, intereses, seguros, pero sin bancos. Todo se hace mediante smart contracts, que también se conocen como contratos inteligentes, que son programas que se ejecutan solos cuando se cumplen ciertas condiciones. ¿Cómo se conecta con lo que ya hemos visto en esta presentación? Pues en DeFi puedes aplicar los conceptos de anualidades y de amortización de forma automática, con préstamos o lo que se conoce como lending, el staking, también existe el yield farming, y las diferencias clave entre TradFi o DeFi es que las finanzas tradicionales, en TradFi, el banco guarda tu dinero, y en las finanzas descentralizadas tú guardas tus propias llaves privadas. El horario pues es de un horario bancario, y en las finanzas descentralizadas el dinero está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. El intermediario pues son los bancos, casas de bolsa, los notarios públicos, notarios en general. Y el intermediario con las DeFi es un código de programación o los smart contracts. El riesgo pues es que en un banco puede existir mucha inflación que no sea proporcional a lo que tú estás invirtiendo o a lo que tú estás generando a partir de que tu dinero se está trabajando. También hay una quiebra bancaria, y pues en las DeFi existe siempre la posibilidad de un hackeo del código y hay una volatilidad extrema. Eh, Hoy en día muchos inversionistas combinan todo lo que hemos platicado para poder invertir su dinero, y es lo más inteligente que se podría hacer, porque a pesar de que no seamos inversionistas pro, siempre tenemos dinero de sobra, entre muchas comillas, porque yo no. Pero si es que me llega a sobrar, no sé, 50 pesos que me iba a gastar en una agua de la Michoacana, pues mejor los invierto en cualquiera de estos o los redistribuyo en cualquiera de estas formas de inversión, y también obtengo dinero a partir de mi dinero. Entonces creo que eso es un poco más inteligente y responsable con nuestra propia cartera. Em, pero bueno, aquí tenemos un poco más sobre qué es, por si quieren tomarle captura. Adelante, gracias. Ahora vamos a hablar sobre las commodities. Em, Esta es una inversión muy clásica. La verdad es que no ha pasado de moda, porque hay mucha gente que sigue invirtiendo en materias primas, que es básicamente las commodities, porque son bienes básicos que se utilizan como insumos para fabricar otros productos o para el consumo directo. Es como comprar 1 o 2 hectáreas de café o de plantación de cualquier estilo, y tú saber que tu dinero se está trabajando a partir de que se está vendiendo el café o que se está vendiendo lo que sea que se está plantando en tu terreno. Esa es la manera en la que tú generas dinero, porque no solo compras el terreno, que es lo que llamamos fixed income hace un momento, sino que además compras o financias cómo es que se va a trabajar ese terreno. Y de esta forma obtienes aún más dinero. Em, la característica principal de una commodity es que su estandarización no, bueno, la estandarización en este caso no importa quién la produzca o de dónde venga, porque el producto es esencialmente el mismo. Por ejemplo, el oro extraído en México es igual al oro extraído en Australia.
el petróleo de Texas es comparable al de Arabia Saudita, porque es lo mismo, entre muchas comillas. Se dividen en categorías como metales, energía, agricultura y ganadería. Y pues cómo se invierte en ellas, a diferencia de las acciones donde eres dueño de una empresa, con las commodities no eres dueño del maíz físico, por ejemplo, si es que llegas a comprar maíz, y no te envían sacos a tu casa de maíz, sino que operas con contratos de futuros, que ese es básicamente un acuerdo para comprar o vender una cantidad de materia prima a un precio fijado hoy, pero con entrega en una fecha futura. Hoy compro 100 tomates, pero los tomates siguen siendo semillas. Y compro las semillas, compro o rento el terreno para plantarlas y después vendo esos tomates en la central de abastos. Y todo eso te va a ir generando dinero, porque al final estás creando o invirtiendo en productos básicos. Hay metales preciosos como el oro, plata, platino y que se usan como reserva del valor de tu dinero. Porque al final, si mañana se acaba el oro o la plata en el mundo, pues van a recurrir a tu oro o plata para obtener ese dinero. También hay metales industriales, esto se le conoce como hard commodities, ambos, los preciosos y los industriales. Y en los industriales abarcan metales comunes, entre comillas comunes, y que son de extracción dura, ¿no? Como cobre, aluminio, litio, que sirve para crear baterías, cables y también el aluminio para los celulares, por ejemplo. Cuando tú compras estos commodities o estos bienes materiales básicos, pues tú estás comprando la principal materia prima antes de que sea procesada por una empresa y se lo vas a vender a la empresa. Es una forma de obtener también dinero, porque al final la empresa no puede costear la propia producción de pues aluminio, cobre o litio. Tienen que conseguir proveedores para que puedan abastecerse del material necesario y generar sus productos. También tenemos la sección de energía o la categoría de energía, donde está el petróleo, el gas natural y el carbón, que son motor de la economía global. Y por último tenemos los soft commodities, que incluyen a la agricultura y la ganadería, que pues es ganado en pie, por ejemplo la carne de cerdo. En la agricultura puede ser el maíz, trigo, soya, café, azúcar, cacao, y que son precios que dependen mucho del clima, o más bien son productos que dependen mucho del clima para ponerse un precio a sí mismos. ¿Cómo se invierte en ellas? Pues ya lo mencioné hace un momento, contratos futuros, ETFs de commodities, como por ejemplo Cemex vende sus acciones y eso es una commodity porque es materia prima o estás comprando, eh, no sé, la arena para poder venderlo después y con esa misma arena se van a construir 60 casas. Y pues es una forma de obtener dinero a partir de tu dinero. Invirtiéndolo en ETFs de commodities es bastante sencillo y accesible porque una acción de Cemex en GBM te cuesta como... Depende, no he revisado últimamente, pero no creo que cuesten más de 120 pesos una acción. Y también puedes comprar acciones de empresas relacionadas. Si no quieres comprar petróleo, compras acciones de una empresa petrolera como Exxon o Shell, cuyo valor sube cuando el petróleo sube. Entonces eso es una buena estrategia. Ahora vamos a ir con las private equity, acciones privadas. Y pues hay etapas en las acciones privadas porque una acción privada se resume o se define a sí misma para las empresas de startup, que es básicamente una empresa reciente que busca resolver un problema de manera innovadora, que tiene una característica fundamental que es la escalabilidad masiva, como por ejemplo los Labubu, los Fidget Spinner en algún momento, eh, donde a diferencia de un negocio tradicional como una panadería que crece y abre más locales, una startup está diseñada para crecer exponencialmente muy rápido, generalmente apoyándose en la tecnología y con costos que no suben al mismo ritmo que sus ventas. Dicho esto, la diferencia principal con una empresa común es que
en las pymes o las empresas pequeñas hay una rentabilidad desde el día uno. Y en una startup no, porque no hay rentabilidad en un terreno que no está labrado. Entonces hay un crecimiento rápido, acapara muy rápido el mercado, y el alcance puede ser global desde el inicio, pero hay un riesgo muy alto, porque la mayoría de startups fallan. Ya lo podemos ver en um, Shark Tank México o Shark Tank en general, donde la mayoría de gente lleva problemas que no existen para las personas y una solución igual de inexistente, porque si no tienes un problema o no existe una necesidad o una demanda, pues de qué sirve crear una solución a problemas que no existen. Y ese es el principal riesgo, ¿no? Pero bueno, el financiamiento en las startups viene de inversionistas de riesgo. Y aquí es donde entramos a la primera etapa, que es el seed o la semilla, pre-seed, donde la idea apenas está naciendo, y aquí invierten los fundadores y los ángeles inversionistas, ¿no? Que es cuando tú vas con un empresario y le dices, oye, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y te dicen, pues está bien, a ver, te voy a inyectar tanto capital. Y a partir de ese capital, pues espero recuperar tanto por ciento o espero que me des tanto por ciento de lo que sea que tú llegues a ganar, ¿no? Que sería una parte de la empresa. Luego pasamos a la etapa 2, donde la empresa ya tiene clientes y necesita millones para expandirse. Por ejemplo, empresas de etiquetas. ¿Quién les hace las etiquetas a Mercado Libre, a los perfumes, a etiquetas para los ventiladores, etiquetas para cobertores de auto, etiquetas para todo hay etiquetas. Y también lo puedes ver desde tu computadora. Para mí es el negocio más rentable en la actualidad en cuanto a private equity, porque donde sea pues se necesitan etiquetas para poder explicar qué es tu producto. Y pues bueno, eso se ve hasta en la mayonesa, ¿no? Pero la mayoría de productos ya están con algunos proveedores de etiquetas que les dan confiabilidad, que les dan en tiempo las cosas, que les dan ciertas comodidades que no podría darles una empresa que va empezando desde cero. Como sea, hay series, la serie A, B y C. Y luego viene la adquisición, donde está la salida. Es el momento en que el inversionista recupera su dinero, que es cuando, no sé, en Shark Tank se ve que Arturo Elías Ayub dice que no va a invertir porque va a terminar recuperando su dinero en 100 años. Entonces, el momento en el que el inversionista recupera su dinero, esto pasa si la startup se vende a una empresa más grande, como cuando Facebook compró WhatsApp o si sale de la bolsa. Ok, perfecto. Vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo podemos invertir en sectores de energías limpias? ¿Cómo invertir en sectores de tecnología o de energías limpias? La mayoría es tan fácil como buscar un ETF temático. No necesitas ir a darle tu dinero a CFE para que ponga más paneles solares en las casas. No, porque CFE ya cotiza en la bolsa de valores. Entonces es tan fácil como comprar un ETF temático que incluya acciones de CFE o que incluya tecnología. Por ejemplo, aquí hay un ETF tecnológico que es el QQQ Nasdaq 100. El sector más grande y poderoso de la economía actual es la tecnología. No se trata solo de hacer computadoras, sino de empresas que basan su modelo en software, datos y conectividad. Como Xiaomi. Nadie creía en Xiaomi, pero pues al final demostró ser una empresa bastante rentable que crea modelos de celular y modelos de tecnología bastante eficientes. Y pues eso genera una rentabilidad a largo plazo, una clientela que busca calidad-precio, etc, etc. El ETF de las energías limpias es el ICLN. Estos son ETFs internacionales en los que tú puedes invertir a través de diversas plataformas dependiendo qué estés utilizando y dónde lo estés utilizando. Este sector busca reemplazar los combustibles fósiles, commodities como el petróleo, por fuentes inagotables y menos contaminantes, incluyendo empresas de paneles solares y de energía eólica,
en todo el mundo. Vamos a pasar ahora al casi final de este video. Y estos son las SOFIPOS. Bueno, ¿cuáles son los mejores SOFIPOS para invertir en 2026? ¿Qué son las SOFIPOS? Bueno, estas son básicamente sociedades financieras populares en donde se financia la renta del dinero de las personas. Por el simple hecho de tú tener tu dinero con esa empresa, ya estás generando un porcentaje anual de interés simple y fijo. Para inicios de 2026, las mejores sociedades financieras populares en México se distinguen por mantener rendimientos competitivos superiores al 10% anual y niveles de capitalización saludables en categoría 1. ¿Qué es esto de la categoría 1? Bueno, las SOFIPOS, las mejores SOFIPOS que puedes encontrar son aquellas que ofrecen rendimientos competitivos mayores al 10% anual y cuentan con el seguro ProSOFIPO, que protege hasta 25,000 UDIs, aproximadamente 213,000 pesos. La categoría 1, que son las NICAP de 131%, son aquellas que tienen una solidez financiera adecuada, como Credit Club, Cubo, Nu, Clar, Story, entre otras, y que han mantenido este nivel a lo largo de los años desde que han sido creadas. Si tú ves una SOFIPO, por ejemplo, apenas salió esta de Didi, que te dice invierte conmigo y te doy tanto por ciento anual y si además contratas esta cuenta y así, o sea, no está mal. Sin embargo, hay tienes que tener mucha precaución y hay mucho por qué preocuparse en ese tipo de SOFIPOS, porque al final, como te decía hace un momento, con las equities, el día de mañana la SOFIPO puede desaparecer y te dan tu dinero, pero ya no te dan tu interés. Entonces vamos a evitar categorías 2, 3 o 4, porque tienen riesgo de insolvencia. Si la empresa quiebra, ya no te tiene por qué pagar ese interés. Ejemplos y tasas anuales actuales. Tenemos Didi con la Didi Cuenta, donde te ofrecen hasta 16% si inviertes 10,000 pesos, con alta disponibilidad. ¿Qué es esto de alta disponibilidad? Pues te ofrecen que tu dinero puede estar disponible, sí, pero no todo el tiempo. Porque al final estos primeros 10,000 se tienen que quedar ahí para que tú obtengas el 16%. Si lo mueves, esto no podría no ser del 16%, sino que sea del 8%. Si es que lo mueves o quieres una tasa de interés flexible. Nu México ofrece el 15% con sus cajitas de liquidez diaria. Y si estoy mal, por favor háganmelo saber, porque yo no tengo Nu, porque les debo. Y no les voy a pagar, pero ese es un tema para otro video. Ofrecen una liquidez diaria. Al final, todos los días tu dinero está generando dinero y eso está muy bien, porque tienes en tiempo real esa motivación y ese refuerzo positivo de que tu dinero realmente se está trabajando. Clar, que es una de las que yo tengo, ofreces el 15% con ciertas condiciones y plazos, y hasta el 13.5% con 180 días, pero estas condiciones y plazos son los términos que tú tienes que leer para entender cuánto dinero debería yo de estar invirtiendo. Pero Clar ya lleva existiendo casi más de 5 o 6 años, no tengo el dato aquí, pero se mantiene bien y está bien. Story ofrece el 14% con productos de inversión específicos, donde tú dejas tu dinero a plazos fijos, no lo puedes tocar, pero al final te van a dar un rendimiento mayor, del 14 hasta el 14% anual. Con plazos cortos, son fijos, pero cortos. Puede ser del 30, 90, 60 días, que son plazos que llamamos plazos cortos, y obtienes una anualidad del 14% de interés. Esto significa que lo proporcional a lo que tú dejas tu dinero invertido es lo que vas a obtener. Si yo dejo 1,000 pesos, obviamente en un año voy a obtener el 14% de esos 1,000 pesos. Si es que yo mantengo ese dinero por un año. Pero si yo decido mover el dinero el día de mañana, pues eso se va a ajustar y va a ser proporcional a lo que yo estoy teniendo el dinero en el banco. Después tenemos Finsus. Finsus ofrece plazos flexibles, pagos mensuales y del 9 al 10% de interés anual.
¿Esto conviene? Pues depende de ti, 100% depende de ti. Analiza las posibilidades, haz una tabla comparativa, ve los puntos que más te ofrecen, ve las dinámicas que tienen para darte más dinero y lo que más te convenga, pues tómalo. Estamos a punto de terminar. Gracias por mantener una atención plena durante todo este video. Ahora vamos a hablar rapidísimo de los tipos de cuenta bancaria en México. Y déjame ver. Sí, ya es el último. De las últimas diapositivas. Ok, ¿cuáles son las cuentas principales en México? Creo que esto lo voy a hacer en otro video, porque la neta ya se me hizo mucho. 50 minutos es lo que máximo una persona puede poner atención en una clase. Entonces voy a finalizar este video hasta aquí. Muchas gracias por ver. Yo soy Juan. Manténganse sintonizados y después en otro video estaré hablando de las cuentas principales. Muchas gracias por ver. Que tengan un buen día. Hasta luego. Feliz 2026. Inicios.